Buenas noches tengan todos ustedes, estimados participantes de la especialidad de comunicación y lenguaje. Algunos ya me conocen, hemos pasado el módulo el módulo 1 y se han unido otras personas al grupo, ¿no? Para las personas que se han unido al grupo, mi nombre es Gilka Gordillo y durante este módulo también vamos a estar pasando las diferentes unidades temáticas, ¿sí? Entonces, nuevamente les pido por favor que cada uno de ustedes se vuelva a presentar para que así nos conozcamos. Tanto la mitad creo que se ha unido, que son, digamos, entre comillas, nuevos, y los otros también, los que ya nos conocemos, para que así ya integremos el grupo como tal, ¿no? Por favor, ¿quién quiere empezar? ¿Profes? Lisa, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, me voy a presentar. Soy la profesora Noemí Iglesias Morales. Trabajo en el departamento de Potosí, en el distrito de Villazón. Bueno, mis expectativas para tener este curso es poder aprender un poquito más de lo que es nuestra especialidad para brindar una mejor educación a nuestros estudiantes. Gracias, Liz. Está bien, gracias, profe Noemí. ¿Otra persona que quiera presentarse, por favor? Hola, buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, profe Lidia? Licenciada, buenas noches a todos los que están en línea. Yo soy Lidia Pizarro Cruz, trabajo en el distrito Tapacarí del departamento de Cochabamba. Muy bien, profe. Gracias. Pero creo que ya estaba en este grupo, ¿no? Lidia Pizarro, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, licenciada, Sí. ya estuve en el módulo 1. Está bien, profe. Siguiente, ¿quién más quiere? Gracias, Liz. De nada, profe. ¿Quién más quiere presentarse, por favor? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo también voy a tomar la palabra para presentarme. Mi nombre es María Eugenia Martínez Yapu. Trabajo en el municipio de Puna, departamento de Potosí. Y bueno, un gusto conocerla, licenciada. Igualmente, profe María. ¿Otra persona que quiera presentarse, por favor? Profe Florentina. Sí, profe Florentina. Buenas noches, Lice, igualmente a todos los colegas del grupo. Mi nombre es Florentina Luis Santos, trabajo en la unidad educativa Junín A del distrito de Colquiri. Oye, Se encuentra también la escuelita y del departamento de La Paz. Muy bien, bienvenida nuevamente, profe. Profe Rubén, ¿quería hablar? Licen, muy buenas noches, Licen. También Buenas noches. saludar a todos los colegas que están presentes por este medio. Muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Quispe Santos, trabajo en el departamento de Cochabamba, Distrito Independencia. Gracias, Licen. Está bien, profe, gracias. Siguiente, ¿quién quiere presentarse? Vamos, presentémonos, conozcámonos. ¿Nadie más? Licenciada, buenas noches. Profe Guido, después profe Pedro, por favor. Guido. Ya, profe Pedro. Creo que está mala señal. Ya. Licenciada, buenas noches. En principio, pues, buenas noches. Mi nombre es Pedro Condori Tila. Trabajo en el municipio de Tinquipaya, departamento de Potosí, y gusto en conocer a la licenciada. Buenas noches. Buenas noches, profe, igualmente. Profe Dionisia. Sí, licenciada y colegas, buenas noches. Mi nombre es Dionisia Méndez Villaca. Trabajo en la ciudad de Potosí. Y un gusto conocer a la licenciada y también a los colegas que ya se hicieron la presentación. Gracias. Muy bien, igualmente, profe, un gusto conocerla. Profe Danitza. Muy buenas noches, licenciada, colegas. Buenas noches, profe. Mi nombre es Danitza Lisbeth de Cosmamani. Trabajo en la comunidad de Viñapampa del distrito de Betanzos.
Ujú. Y bueno, aquí contenta, ¿no? De que ya empezó las actividades Sí, y a seguir eh, reforzando nuestros saberes para así también mejorar tanto en la educación. Gracias, sí, licenciada. muy bien, profe, mucho gusto, profe. Profe Cintia, Cintia Peñaranda. Profe Guido. Licenciada, buenas noches. Ya, Buenas profe. noches. Entonces, profe Cintia primero, profe Guido, por favor. Sí, profe Cintia. Muy buenas noches, Buenas noches. licenciada. Buenas noches, señores profesores. Mi nombre es Cintia Lorena Peñaranda Quispe. Trabajo en el distrito de Betanzos, en la ciudad de Potosí. De Potosí, muy bien, gracias, profe. Profe Guido. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. Asimismo también a todos los colegas que están aquí presentes. Bueno, mi nombre es Guido Amadeo Gutiérrez Escorpa. Actualmente estoy trabajando en la unidad educativa Santa Rosa del municipio de Chayapata, del departamento de Oruro. Sí. Pues es un grato honor para nosotros y para mí personalmente nuevamente pasar tal vez el segundo módulo que vamos a estar y pues podamos recabar mucha información, asimismo también conocimientos. Gracias. Está bien, mucho gusto, profe. Nuevamente, bienvenido, profe. ¿Alguien más quiere presentarse? Profe Mari. Dice buenas noches. Buenas Profe noches, Daniel. licenciada. Profe Daniel y después profe Mari, por favor. Dice muy buenas noches, como también a todos los demás colegas tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Juan Daniel Marcaleón. Actualmente estoy trabajando en la ciudad de Potosí y un gusto conocer a la licenciada. Muy buenas noches. Igualmente, profe Daniel, un gusto. Profe Mari. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Mari González Rodríguez. Estoy trabajando en el municipio de aquí de Caracollo, en Oruro, y tengo no muchas expectativas como así en el primer módulo. Ya hemos compartido con usted, licenciada, y es un gusto volver nuevamente, ¿no? A poder compartir este segundo módulo con usted y siempre con muchas expectativas para poder aprender muchos más conocimientos y poder aplicarlos también dentro del aula, ¿no, licenciada? Está bien. Muchas gracias, profe. Nuevamente, bienvenida. Profe, ¿quién más ha levantado la mano, creo? ¿O ya no hay más? Yo creo que vamos a respetar también a los que no se quieren presentar, ¿no? Noemi, profe Noemi. Noches. Buenas noches. Recién Alicia. Buenas noches a todos los que están en línea, licenciada. Un gusto conocerla por lo menos por este medio, porque recién soy nueva, estaba en otro grupo y un placer. Me voy a presentar, soy la profesora Noemí Medina Condori, trabajo en el distrito de Ocurí. Bueno, muy feliz de que se inicie ya el módulo porque es una etapa donde estamos descansando, pero tenemos que seguir formándonos. Ah, sí, entonces este módulo les va a parecer un poquito más ligero en cuanto a trabajo, ¿verdad? Porque van a estar de vacaciones, ¿verdad? Sí, así es, licenciada, así es, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí, no van a estar tan apretados de trabajo, entonces sí, esa es la buena noticia que tenemos, ya entraron en vacaciones, qué bien, profe. ¿Alguien más que quiera presentarse? Muy buenas noches, licenciada. Profe Buenas noches, colegas. Buenas noches. Pues sí, anteriormente estuvimos en el primer módulo con usted compartiendo algunos conocimientos, licenciada. Bueno, para todos, mi nombre es Tercy López González. Trabajo en el municipio de Machacamarca y pienso que este módulo también va a ser muy satisfactorio con usted de docente, licenciada. Muchas gracias. Está bien, nuevamente, profe, muy bienvenida. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Profe. Mi nombre es Gladys Betty Cruz Condori. Trabajo en el municipio de Chipaya, del departamento de Oruro. Sí, es muy lejos, creo, esa zona, ¿no? Muy bien, bienvenida nuevamente, profe. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Profe Zulma. Buenas noches, licenciada y colegas.
Bueno, mi nombre es Zulma Capiles Valdivia. Yo estoy trabajando en el municipio de Caracollo, de aquí de la ciudad de Oruro. Y ya nos conocemos con muchos del grupo, creo yo, porque ya habíamos compartido también un módulo anterior. Y espero que también este módulo nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Está bien, pero yo creo que les va a ir mucho mejor porque ya están solo con un trabajo, digámoslo así más o menos, ¿no? Entonces yo creo que les va a ir mucho mejor. Muy bien, yo creo que ya la mayoría se ha presentado, ¿verdad? Nadie más quiere presentarse. Muy bien, entonces comencemos. Nuestro segundo módulo, les voy a compartir la presentación. No está aquí un ratito, por favor. Un rato, porque no se quiere unir. Bueno, compartir. Aquí está. Compartir. Muy bien, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien, entonces ya el módulo 1 habíamos visto la historia del uso de la lengua. Ahora vamos a ver como módulo 2 la oralidad y literatura en las naciones indígenas, que es en los pueblos indígenas originarios, ¿verdad? Nuestra unidad temática es la oralidad, tradición y escritura. Para la introducción de esta temática vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en el módulo 1. Para eso yo necesito su participación, ¿sí? Entonces, recordemos un poco de todo lo que habíamos visto, de lo principal que habíamos visto en el módulo 1. La pregunta número 1 es, ¿de qué manera se vio la oralidad en el módulo 1? ¿Alguien puede decirme? ¿De qué manera hemos visto la oralidad en el módulo 1? ¿Alguien que recuerde? ¿Nadie recuerda el módulo 1, profes? Les escucho. Profe Pedro, Rubén, Florentina, María, Lidia, Dionisia, estamos como 18, creo 20 en el curso. Osvaldo, Elba, alguien, profe. Estamos como nuestros estudiantes, se borra todo después de otro módulo. Les escucho, profes. ¿De qué manera hemos visto la oralidad en el módulo 1? ¿Cómo ha empezado la oralidad en el módulo 1? Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, a ver, me animaré a Claro. vertir algo que ha quedado, ¿no? El primer módulo. Bueno, nosotras, yo personalmente he asimilado de la siguiente manera lo que es el inicio de la oralidad, como el génesis de nuestros antepasados a través de una necesidad, a través de una supervivencia, podría ser alimenticia, comunicación quizás, sobre todo alimenticia, ¿no? Obviamente la primera necesidad del ser humano. Y de ahí, a través de los jeroglíficos, surgió lo que sería, o daría paso, ¿no? A lo que sería la escritura,
y obviamente por ende lo que es la literatura. Eso es lo que yo puedo aportar, Lice. No sé. Ok, profe. Creo que no se está viendo las diapositivas, ¿no? Se está viendo, Lice. ¿Sí? Ok. Sí, es verdad. A partir de eso ha motivado a la oralidad. Pero ¿qué más? ¿Alguien más? ¿De dónde ha empezado la oralidad? ¿Con qué necesidad ha empezado la oralidad? Licenciada, buenas noches. Ya, profe. Buenas noches. Después el segundo habla, por favor. Dígame, profe. Licenciada, más que todo la oralidad empieza con la necesidad de comunicarse y también de expresar sus pensamientos, sentimientos a través de poesías. Esas veces, ¿verdad? A través de la oralidad podían expresar sus sentimientos, licenciada. Sí, muy bien. Gracias. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más estaba animando a hablar? Muy buenas. La oralidad prácticamente empieza con la necesidad de registrar, ¿no? Un poquito más tuvo su énfasis dentro de lo que es la sistematización. Registrar, digamos, la información. La información antes que exista la oralidad, digamos, la escritura se transmitía a través de la oralidad, ¿no? Entonces, en esa transmisión de conocimientos de generación en generación, tuvo sus tergiversaciones, ¿no? Iba variando, digamos. Entonces, una vez ya se ha sistematizado lo que es la escritura, entonces la información ha quedado registrada y a partir de ello ya la información es estable y no se puede ya, digamos, no ha surgido estas transformaciones, digamos. Esa sería el que puedo aportar. Muy bien, profe. ¿Alguien más o ya no hay nadie más? Sí, licenciada. Bueno, antiguamente empezó la oralidad con arte rupestre que hoy en día conocemos, el cual fue jeroglíficos. Luego fue, de ese momento fue evolucionando lo que fue a mímica y así continuando mezclándolo con otras culturas que tenemos diferentes países y hablando diferentes idiomas que cada país tiene. Exacto, profe. ¿Alguien Los más? demás son de Cochabamba, La Paz, Oruro, Chayapata. Apague su micrófono, profe. Muy bien, sí. Entonces, ¿de qué manera hemos visto la oralidad? Es verdad, hemos visto con esa génesis que dice la profesora, pero después hemos visto también esa situación de esa evolución, ¿verdad? Que ha existido dentro de la oralidad, ¿verdad? Entonces, la oralidad ha surgido desde la necesidad, ¿verdad? De comunicarse. Si bien ha empezado con jeroglíficos, los mismos tejidos transmitían algo, ¿verdad? De la cultura y tradiciones, pero a partir de esta gestualización que ha habido, ya la necesidad de poder comunicar más específicamente lo que uno quiere y no requerir mucho del contexto para que se entienda lo que está transmitiendo de manera gestual, ¿verdad? Se ha ya producido esta oralidad y a partir de esta oralidad ya hemos gesticulado, digamos, fonéticamente palabras y ya a partir de esta gesticulación de palabras, ¿verdad? De fonemas en realidad, ya hemos empezado a producir este conocimiento, estas historias que tenemos y hemos transmitido de generación en generación, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que hemos visto la oralidad. Y hemos visto muy bien que la oralidad también parte de nuestras culturas indígenas en realidad, ¿verdad? Porque si bien sabemos, a un principio nuestras lenguas indígenas no tenían un sistema de escritura, ¿verdad? Entonces todo era de manera oral. Y ya viene el conflicto a partir de la escritura de cómo se va a escribir en las lenguas indígenas. Y hasta hoy tenemos ese problema, ¿verdad? Si bien ya tenemos normalizada la escritura de la lengua quechua, aymara y guaraní, nos falta mucho aún por las otras restantes lenguas que existen en Bolivia, que son 36, ¿verdad? Entonces aún se sigue luchando por cómo y de qué manera se va a escribir, ¿verdad? Ese lenguaje oral que teníamos o que tienen nuestras lenguas indígenas, ¿no? Entonces, de cierta forma, hemos visto esa situación en el módulo 1, ¿verdad? Ya entrando a la literatura, hemos visto que ellos transmitían sus conocimientos
oralmente, ¿verdad? Sus tradiciones, sus costumbres y sus poemas, sus canciones, ¿verdad? De manera oral, no tenía tanto escritura, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en el módulo 1. Otra pregunta, ¿cómo empezó la escritura? ¿Cómo ha empezado la escritura? Si bien hemos visto la oralidad que ha nacido ya y ya ha evolucionado de cierta forma también. Y a partir de esa evolución de la oralidad, evolucionamos y vamos desarrollando más y ya metemos la escritura, ¿verdad? Pero ¿cómo empieza esa situación de la escritura? ¿Dicen? Sí, profe. Bueno, puedo aportar lo siguiente. Claro. La escritura surge por la necesidad de registrar esos conocimientos, por la necesidad de mantener algo tangible, quizás podría decirse, para que esto, obviamente empezando con los jeroglíficos, ¿verdad? Obviamente iban anotando lo que son quizás las lunas llenas o, no sé, la lectura de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surge lo que es la escritura. Obviamente no tenemos con exactitud, con exactitud lo que es un alfabeto exacto y un año exacto, ¿no es cierto? Solamente sabemos que había un alfabeto egipcio y que de ahí surgen las demás escrituras. Pero donde nace o por qué nace es por la necesidad de registrar estos datos, por la fragilidad de la mente también, ¿no? Exacto. Sí, Gracias. ya empiezan a haber elementos, símbolos, ¿verdad? Que representan, digamos, ya una información. También no nos olvidemos de los mayas, ¿verdad? Que han escrito ese calendario maya, que ya en el siglo XX o finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, si no me equivoco, han empezado a descifrar, ¿verdad? Que realmente tiene mucha información, ¿verdad? Y que también se relaciona, digamos, con el presente, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ha empezado la escritura, ¿no? Ya entrando a las grafías, ¿quiénes han empezado a escribir en esas épocas? ¿Quiénes empezaron a escribir ya literatura, poesía, etcétera? Fueron los egipcios y esto se realizó antes de Cristo, debido a que querían plasmar tanto mitos, porque como todos sabemos tienen una cultura inmensa los egipcios, querían plasmar al llegar más allá y dejar huella. Entonces con esto inició con los egipcios antes de Cristo. Ya, y después, ya yendo más hacia las épocas de colonización, etcétera. Llegó esto con la colonización, ya que estos querían hacer lo económico, querían saber cómo se manejaba. Como todos sabemos, nosotros somos colonizados, de acuerdo a esto quisieron saber el método o la forma de cómo estaban haciendo las cosas. Todos tenían la idea o la intriga y esto conmocionó a que la gente quiera aprender a cómo hacer, a cómo aprender, a cómo realizarlo. Sí, de cierta forma, pero ya entrando a la literatura, ¿quiénes han empezado a escribir estas historias, cuentos, tradiciones, etcétera? Ya metiéndonos más a nuestra área, ¿no? También hemos hablado de eso en el módulo 1. ¿Alguien? Licenciada, Sí, si más recuerdo, estaban dentro de la cultura inca lo que son los aráuicos mencionó, ¿no? Los que escribían tal vez poesía, y también podemos citar a un inca que ha escrito mucho, que es Juan Hualpallimachi, ¿no? Exacto, pero prácticamente son los únicos, ¿verdad? De origen indígena, digamos, que han empezado con esta escritura de sus cuentos, poesías, ¿no? Pero era más fuerte la introducción incluso de los mismos colonizadores, ¿verdad? Como Francisco Pizarro, Ludovico Bertonio, quien era autor de libros escritos en aymara y también en español, ¿verdad? No se tomaba muy en cuenta esos tiempos tanto
al indígena, ¿verdad? El indígena seguía con esa escritura, o sea, con esa transmisión de sus historias, sus cuentos, sus leyendas, etcétera, de generación en generación de manera oral, ¿verdad? Entonces, en esas épocas aún todavía había esa situación digamos, separar a estas personas indígenas, ¿verdad? Por simplemente tener esta situación de conocimiento oral y no tanto escrita, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que hemos visto aquí. Y poco a poco, ya viendo más adelante, se ha visto que ya ha habido introducción, digamos, de nuestra literatura boliviana, ¿verdad? Que si bien nos recuerdan, aquí hemos visto que precisamente cuando hemos entrado a la literatura y a la primera novela no era un boliviano, era un argentino, ¿verdad? Que ya después de mucho tiempo ya entran las novelas bolivianas, ya de temas ya más históricos de Bolivia, de toda esa revolución que ha habido, de toda esa independencia que hubo en esos tiempos, ya entran más autores bolivianos, pero de origen mestizo, ¿verdad? De cierta forma, porque está ahí el boliviano Nathaniel Aguirre, ¿verdad? Que es de Cochabamba, pero no es tanto así un originario, ¿verdad? Indígena, ¿verdad? También tenemos a Augusto Guzmán, ¿verdad? Que también ya escriben diferentes novelas, ¿verdad? Que se enfatiza más esta situación de la guerra del Chaco, la independencia, las revoluciones, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el módulo 1. Y por último, ¿de qué forma se vio las tradiciones orales en el anterior módulo? ¿Cómo se han visto estas tradiciones orales? Ya hemos visto que hay una evolución, ¿verdad? Hay un desarrollo de la oralidad. Hemos visto que también existe este desarrollo o esta evolución de la escritura también, ¿verdad? Desde los egipcios hasta llegar, digamos, a, a autores, digamos, de la colonización españoles y llegamos allá a nuestro país, que es, ¿no?, nuestro contexto propio, que ya son autores bolivianos. Pero dentro de esta estructura, ¿qué tradiciones orales se muestra ya dentro de estos cuentos? Porque se muestran, ¿verdad?, tradiciones orales. ¿Y qué tipo de tradiciones orales, de cierta forma, se muestran en estas expresiones escritas, digamos, ¿no? Porque si bien sabemos, sigue perdurando, a pesar de que se ha introducido la escritura, sigue, digamos, introducida de cierta forma implícitamente la oralidad, ¿verdad? Porque si bien sabemos, son historias contadas por nuestros ancestros de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí como tradición oral de cierta forma? ¿Alguien? Las tradiciones orales son esos conocimientos que tienen nuestros antepasados, digamos, y que ha sido que es pasado de generación en generación y que son esas actividades que realizaban en sus comunidades, en sus contextos, etcétera, para que tengan un poco más de idea también. Entonces, ¿qué se vio? Hemos hablado de diferentes historias y cuentos que tienen de cierta forma esta tradición oral, estas historias surrealistas de cierta forma también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de historias hemos visto que también habían estos aspectos dentro del módulo 1 que de cierta forma nos contaban en los diferentes cuentos que tenían los escritores, etcétera? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Nadie? Entonces, aquí como tradición oral, lo que hemos visto son estas historias de los dioses, ¿verdad? Esta historia de dioses enamorados de un ser humano, digamos, y que ahí se crea el semidios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esas historias hemos visto también estas situaciones como tradición oral y conocimiento de un pueblo, es esta situación que le dan vida, ¿verdad? A los animales, de cierta forma también a las plantas y a todo lo que es dentro de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí de cierta forma tienen leyendas que pueden o no ser ciertas, ¿verdad? Entonces, ahí está una tradición
oral también, ¿no? Entre que de cierta forma hemos visto implícitamente, no estaba explícitamente esta situación, ¿no? Entonces, implícitamente, la tradición oral es eso, y que vamos a ver ya en este módulo, que ya se relaciona con la oralidad, pero la tradición oral es esa transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, se ha visto dentro del módulo muy implícitamente, ¿sí? Esta transmisión de conocimiento, de todas las historias que tiene cada región, cada comunidad, cada contexto, ¿verdad? Estas tradiciones a un principio no han sido realmente escritas por indígenas, sino también han sido escritas por otras personas, ¿verdad? Mestizos, indígenas, porque se decía que el indígena no tenía, digamos, esa ciencia para escribir, digamos, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en el módulo 1. Entonces, el módulo 2 es una complementariedad, digamos, al módulo 1, ¿no? Entonces vamos a ver esta situación ahora. ¿Se ven las diapositivas, profes? Díganme si se ve, porque yo aquí veo que solo se ve la carátula nomás. Sí, se ve, Lice. Ah, ya, porque de mí solo es que como tengo dos ventanas abiertas para permitir entrar a alguien que está atrasado y solo veo la carátula, solo por eso les preguntaba. Muy bien, empecemos. Solo se ve la carátula. ¿Sí, profe? Solo la carátula se ve. Licenciada, solo se ve la carátula. Eso es lo que les quería preguntar, porque sí, solo se ve la carátula. Y voy a arreglar esa situación ahora. Ya, ahora sí vamos a compartir otra vez, detener presentación. Ahora sí vamos a compartir de manera toda la pantalla. Ya, compartir. ¿Qué le ha pasado? Pero no quiere ir a compartir. Allá. Ahora sí. Ahora sí va a ir a correr. Entonces, habíamos visto estas preguntas. Ahora sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Ahora sí se ve, ¿verdad, profes? Sí, licenciada. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar. Está bien, muchas gracias, profe. Entonces, vamos a continuar. Ya después de haber recordado un poco el módulo 1, vamos a ver aquí lo que es el módulo 2, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar con la enseñanza del lenguaje y la literatura y la educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Si bien habíamos visto que en el módulo 1 que los textos literarios eran escritos, o sea, no por personas realmente indígenas, y solamente sobresalían 2 o 1, creo, el más sobresaliente, Hualpayimachis. Aquí vamos a ver, de cierta forma, que en todos los contextos donde se ha impuesto esta modernidad en términos de Estado y sociedad civil, aquí ha prevalecido el Estado, donde el Estado ha determinado este tipo de educación, el tipo de educación que debe seguir una perspectiva pedagógica, didáctica y curriculares, ¿verdad? Que son, que deben corresponder, digamos, a la enseñanza y aprendizaje de disciplinas y materias y contenidos que ellos establecen como Estado, ¿verdad? Aquí no tenía tanto poder el profesor, sino que simplemente era contenido puesto y no importaba el contexto donde esté, la cuestión que era un contenido dentro de una disciplina o una materia para que pase el profesor, ¿no? Entonces él tenía que regirse esa situación, no importaba el contexto, nada, ¿no ve? Entonces, en Bolivia, ya hace siglos, a medio siglo, desde todas las revoluciones y ya llegando a la independencia, si bien hemos sido independientes, pero hemos empezado con un Estado monocultural, donde este Estado monocultural se ha expresado de manera monolingüe también, ¿verdad?
donde simplemente prevalecía el castellano, ¿verdad? Como identidad nacional. Nada más que el castellano se podía enseñar en las unidades educativas, ¿verdad? Entonces, cuando ya había, digamos, derecho de la educación en el contexto indígena, simplemente también se castellanizaba a los estudiantes para tener, digamos, esta situación de homogeneización, ¿verdad? De un país independiente, ¿verdad? Entonces, por estas situaciones, y sabemos muy bien que ha habido mucha deserción escolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera, ¿no? Que entra a una institución donde se hable otro idioma que no es el nuestro, pues simplemente no entiendes y al final te sales, ¿verdad? Porque no estás aprendiendo nada, porque no es tu lengua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurría en Bolivia. Entonces, en Bolivia esta conducta social era una conducta social mestiza, ¿no? A base de directrices religiosas, educativas, económicas y políticas del occidente moderno, ¿verdad? Entonces, todo lo que era conocimiento tenía que venir del occidente, ¿verdad? De nuestro contexto no era conocimiento, ¿verdad? Simplemente eran saberes locales que no tenían ninguna validez dentro de la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia sí es ciencia si viene del occidente, ¿verdad? Entonces, así ha surgido esta situación de independencia o de toda esta educación, digamos, dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, entrando a las políticas educativas, vemos que es evidente y simplemente era una educación colonial, ¿verdad? Aquí simplemente era una identidad de historia social que disolvía y homogeneizaba toda esa diversidad cultural y lingüística que tenía nuestro país, ¿verdad? Y se imponía el castellano, siempre se va a imponer el castellano en esas épocas, ¿verdad? Entonces, se imponía esta situación del castellano para acceder a esta lectura de textos poéticos y de ficción social escritos por mestizos, ¿verdad? Entonces, no se tomaba en cuenta su lengua indígena para nada, ¿no? Entonces aquí también vemos que todo parecía indicar que la literatura era simplemente proveniente del mundo occidental, ¿verdad? Y era la única para enseñar y aprender. Y el castellano era el único modo de hacerlo, no había otra vía para poder enseñar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurría en Bolivia. Entonces, dentro de la institución del castellano como única lengua oficial, vemos que también se instituía la literatura de ciertos autores, de culturas, de diferentes culturas o de ciertas culturas o clases, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que todo lo que era diferente a estas ciertas culturas o clases no debía considerarse literatura, ¿verdad? Entonces, estas culturas o clases se va de cierta forma implícitamente a todas estas culturas occidentales, ¿verdad? Entonces, como entre comillas, ellos han creado la ciencia, entonces todo lo que no provenía del occidente eh, no se consideraba ciencia y tampoco de cierta forma no se consideraba literatura, ¿no? No le hacían valer. Entonces, aquí vemos que esta situación está vinculada al desarrollo de la literatura europea, como lo habíamos dicho, ¿no? También vemos aquí que lo que presuponía que no era literatura escrita era ignorado, ¿verdad? O directamente prohibido como contenido de enseñanza-aprendizaje. También vemos, por ejemplo, que las prácticas discursivas de las culturas indígenas no podían ser estudiadas por no adjuntarse a esas definiciones estéticas y poéticas del objeto de estudio de la literatura, ¿verdad? Entonces no tenía esa estructura que tiene la literatura, entonces no tenía esa situación de ser válido para poder enseñar dentro de las unidades educativas, ¿verdad? Entonces, es lo que sucedía. Y por último, vemos que esta situación de las creencias de diferentes culturas, los conocimientos que se tenía, no tenían una ciencia, ¿no? Y después
para luego enseñarles el único modo de producir conocimiento o disciplina en el caso de la literatura, ¿verdad? Entonces no valía para nada. Vemos también aquí que aún no es posible aceptar que un ser humano pueda sentir, pensar, hablar o actuar desde ninguna parte, ¿no? Desde ningún otro contexto que no sea el occidental o el europeo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la epistemología sobre lo que se erigió y todavía erige la enseñanza-aprendizaje del lenguaje y de la literatura no fue construida en imagen y semejanza de un aymara, de un quechua o de un yuracareno, sino de identidades externas a estas culturas, ¿no? Por lo tanto, las teorías se basaban en enseñanzas-aprendizajes producidas de contenidos de determinada realidad, de una determinada historia o sociedad o cultura, de un determinado humanismo, ¿verdad? De un contexto diferente al que pertenecían las culturas indígenas, ¿no? Entonces, aquí vemos que por dirigir o por hacer énfasis en este Estado nacional, que en esas épocas el Estado nacional era identificado como o tenía que ser homogeneizado, tendríamos que ver a la educación por una vida uniforme, ¿verdad? E ignorar la diversidad de las memorias, historias que las culturas contienen, ¿no? Entonces aquí simplemente se veía y se enfatizaba la homogeneización. Todos estaban cegados a homogeneizar. Todos debíamos ser uno, con un solo pensamiento, un solo sentir, ¿verdad? No se tomaba en cuenta todas las tradiciones, culturas que teníamos o que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí vemos en lo educativo que se cayó en el efecto de separar el aprendizaje de la enseñanza en el ámbito de lo pedagógico, de lo didáctico y de lo curricular. En lo pedagógico, hemos visto que se formó hombres y mujeres de valores individualizados, ¿verdad? Aquí no existía la comunidad, el conocimiento en comunidad, simplemente cada quien debía conocer lo suyo y nada más. En lo didáctico, vemos que la adquisición y transmisión individualizada de contenidos ha desplazado por completo la transmisión y adquisición y ejercicio de valores estético-morales de carácter comunitario, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente en lo didáctico era individual. Todo se basaba de cierta forma en un contexto no real. Entonces, aquí se hacía una lectura de algo abstracto, podríamos llamar, ¿verdad? Que no era comunitario. Entonces, de cierta forma, también había un poco de desorientación en los estudiantes, de cierta forma, ¿no? Y en lo curricular podemos ver que se ha negado la situación de los saberes y las prácticas estéticas o literarias de todos estos pueblos indígenas, ¿verdad? En nuestro caso, de las 36 lenguas indígenas, por algunas nombrarlas, las guaraníes, yaminahuas, tacanas, quechuas, guarayos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no se ha tomado en cuenta estas prácticas lingüísticas ni los saberes que tienen estos pueblos, ¿verdad? Entonces, de aquí sale toda esta situación de deserción escolar, porque son temas tan abstractos que de cierta forma, al ser abstracto y encima meter una lengua que no es la tuya, pues prácticamente intimidaba al receptor o al estudiante y simplemente había una deserción escolar grande, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que en el proceso de transmisión educativa, esta transmisión educativa no era lineal, estaba lleno de obstáculos, trabas que se deben superar, ¿verdad? Aquí debería, ya hablando de esta descolonización, debería haber este cambio educativo, este cambio cultural, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos incorporar, digamos, estos saberes y conocimientos de cada cultura, ¿verdad? Entonces, ya nosotros ahí hemos ido también reestructurando nuestras mentes, ¿verdad? Como maestros y maestras, porque antiguamente
los maestras ya estaban, digamos, estructurados de una forma, porque como bien hemos visto, tenían un plan curricular, un contenido ya estructurado que simplemente se regían a eso, ¿no? Entonces el cambio ya desde que se introduce la descolonización, esta valoración ya de las culturas, inclusive si vamos paso a paso ya desde la reforma educativa, ya se trata de introducir estas lenguas indígenas, ¿verdad? Ya el bilingüismo dentro de las escuelas y ya yendo a esta situación de introducirnos a las dimensiones culturales de estas culturas. Muchos maestros y maestras han tenido que reestructurar o deconstruir su forma de pensar para construir una nueva forma de práctica educativa, ¿verdad? De nuevas prácticas de enseñanza y a partir de estas prácticas de enseñanza y partir de estas prácticas de enseñanza, pero partir también de las experiencias de aprendizaje que se tiene dentro de la unidad educativa, ¿no? Entonces aquí vemos que las naciones indígenas tienen valores y normas que orientan las formas en las que los maestros y maestras reciben y conducen sus prácticas pedagógicas, ¿verdad? Entonces aquí vemos también que para transformar la escuela castellanizante y monocultural tendríamos que tomar en cuenta todas estas situaciones interculturales, ¿verdad? Respetando a toda esa diversidad que tenemos en el país. Y no solamente en el país, ¿verdad? Si bien ustedes, y muy bien lo saben ustedes porque están dentro de la práctica educativa, ven que en su institución o en su curso no solamente existen puros aymaras o puros quechuas o puros guaraníes, ¿verdad? Siempre hay esta situación de migración de personas de comunidad a comunidad, de pueblo, de departamento a departamento. Entonces, nuestro mismo curso es intercultural, ¿verdad? Tenemos estudiantes de diferentes culturas. Entonces, debemos valorar también esa situación, ¿verdad? Y debemos conocer una nueva forma de pensar y hacer nuevas habilidades de conocimientos y actitudes para poder tomar en cuenta y ver cómo podemos desarrollar una nueva educación tomando en cuenta esta diversidad que tenemos en nuestra aula, ya yendo un poco más de micro, ¿verdad? Porque si bien Bolivia es multicultural y plurilingüe, ¿verdad? Pero esa multiculturalidad y plurilingüismo también se refleja en nuestras aulas de cierta forma, ¿verdad? En algunos casos. He visto también y me han contado muchos maestros que tienen esa diversidad y muchas veces debemos ya promover nuestras propias prácticas educativas, nuestra propia didáctica, ¿verdad? Ya no es tanto una estructura traída de afuera, ¿no? Entonces ya nos dan un poco más de libertad para poder hacer un currículum contextualizado, ¿verdad? O regionalizado para que podamos ya trabajar dentro de nuestra diversidad cultural que existe en nuestras aulas, ¿no? Lo que tenemos aquí. Entonces, ya viendo esta situación de la descolonización y todo, vemos lo que es la oralidad. Y aquí entramos ya en la oralidad y vemos que es un modo de transmisión, de producción de conocimientos. Habíamos visto también eso en el módulo 1. Y vemos aquí que esta transmisión de conocimientos o la oralidad en realidad ha surgido o es el primer sistema de comunicación que adquirimos los humanos, ¿verdad? Adquirimos la oralidad desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Y ahí empieza el desarrollo evolutivo del lenguaje, que es balbuceo, monosílabos, bisílabos, ¿verdad? Hasta llegar a producir un mensaje coherente, pero que no necesita de un estudio, ¿verdad? Formal, sino que eso lo aprendemos en nuestro contexto, en nuestra sociedad y en nuestra familia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la oralidad tiene un juego de sentido y significado, ¿verdad? Habíamos visto también esa situación en el módulo 1, el significado y el significante, ¿verdad? Entonces, la oralidad, de cierta forma, cuando hablamos, va a tener un sentido y va a tener un significado cada expresión que lanzamos, ¿verdad? Según el contexto donde nos encontremos, ¿verdad? Pero vemos que esta oralidad
su soporte material es la memoria, ¿verdad? Y como bien sabemos, en la memoria es volátil, puede ser cambiable, ¿verdad? Y la oralidad puede ser evanescente, se puede desvanecer en el tiempo, ¿verdad? Es efímera, ¿verdad? Si bien lanzamos un mensaje o una expresión, si no es transmitido de generación en generación y si no es importante, pues lo vamos a olvidar, ¿verdad? O puede también, si bien habían muchas veces ya en clases presenciales se hace la dinámica del teléfono, ¿verdad? Y el mensaje llega de diferente forma, ¿verdad? Entonces el mensaje también va cambiando según va dispersándose, ¿verdad? Entonces por eso es volátil, va cambiando el mensaje, ¿verdad? Que se da de manera oral. También vemos que en el modo, la oralidad es el modo de expresión que prevalece en el lenguaje verbal, ¿verdad? Aquí la primera experiencia interactiva es los significados y el sentido que le damos a la realidad cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros como sociedad construimos significado y sentido a la realidad. Eso habíamos visto en el signo lingüístico, ¿verdad? Si bien el signo lingüístico tiene significado y significante, pues aquí vemos que ese significado y significante no es una teoría fija, ¿verdad? Sino que ese significado y sentido le damos a la realidad según el contexto donde pertenecemos, ¿verdad? En un contexto, una expresión dada puede significar algo diferente a otro contexto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, la oralidad nos manda a todas estas situaciones. Aquí vemos también que la oralidad no solo es un texto oral, ¿verdad? Aquí vemos que la oralidad es un evento y un performance, ¿sí? Ese performance nos hace referencia a determinado tipo de interacción social. Entonces vamos a ver que en diferente tipo de interacción social vamos a actuar de diferente manera, ¿verdad? Ahí vemos el registro lingüístico también, ¿verdad? Entonces, con nuestros estudiantes de primaria hablamos de diferente forma, ya actuamos de diferente forma, con los de primaria ya un poquito más actuamos de otra forma, con los de secundaria también en el colegio, ¿verdad? Pero ya hablando de instituciones, con el director hablamos de una forma, con nuestros compañeros hablamos de otra forma, ¿verdad? Entonces, hay una actuación, ¿verdad? Dentro de esta oralidad y también tenemos esta referencia, ¿verdad? Que hacemos en determinadas interacciones sociales, ¿no? Entonces, también vemos que la oralidad es una práctica, ¿verdad? Y se la realiza en un evento del que se practica, ¿verdad? Y en un contexto social específico, ya de cierta forma tiene relación, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta realidad, eh, esta situación de la práctica oral en diferentes contextos específicos, ¿verdad? En una comunidad hablamos con palabras muy sencillas, coloquiales, ¿verdad? De manera que se entienda la situación si es que no sabemos el idioma indígena, ¿verdad? Para que pueda entender. O bien también nos dirigimos en la lengua indígena del contexto donde estamos participando para que tengamos esta interacción, ¿verdad? Entre las personas. Y practicamos de cierta forma ya la lengua indígena o la castellana, pero en diferentes contextos y específicos también, ¿verdad? En el pueblo indígena, en la ciudad, digamos, etcétera, ¿verdad? O en una institución. También vemos que produce un circuito comunicativo. Aquí vemos que tenemos múltiples determinantes disponibles para constituirlo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos múltiples situaciones o elementos que utilizamos, no solamente la oralidad, ¿verdad? Sino aquí está el tono de voz, las mímicas entran, el lenguaje paralingüístico, ¿no? Para que también sea muy comprensible la comunicación, ¿verdad? Y para que el receptor pueda decodificar el mensaje de manera correcta, ¿no? Y por último, aquí vemos que todos los discursos orales tienen un significado,
no solo por la imagen que contiene, sino también por el modo en que se producen, ¿verdad? Y por las circunstancias en las que se inscriben y por el público al que se dirige, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el discurso tiene significado según el contexto donde nos encontramos, ¿verdad? Según el público donde nos dirigimos, ya habíamos dicho a un principio, ¿verdad? Con primaria, secundaria, ¿verdad? Y con la universidad, con la institución, ahí vamos a usar diferentes discursos orales, ¿verdad? Para que nos comprendan los receptores, ¿sí? Entonces, en el ámbito académico, vemos que existe una diferencia entre la literacidad y la oralidad, ¿verdad? Y esta diferencia nos lleva a estas consecuencias cognitivas y sociales. ¿Sí? Aquí ven, estos autores, los máximos representantes de estas diferencias son Jack Woody, Eric Havluck y Walter Ong, ¿no? Entonces, ellos diferencian de cierta forma esta situación de cómo es una persona cuando ya tiene literacidad y cuando una persona realmente simplemente se queda en la oralidad, ¿no? Y vamos a ver eso ahora. Woody nos dice que las personas letradas se diferencian de las orales. ¿Por qué? Porque la relación que se percibe es entre la historia y la realidad social, ¿no? Aquí vemos que la sociedad letrada tiene y cuenta con un registro escrito permanente que perdura en el tiempo, ¿verdad? Pero mientras la sociedad ágrafa, dice, es únicamente con la memoria humana, simplemente va a situarse en el presente, no va a ir más allá, dice este autor, ¿no? Entonces aquí él dice también que se desarrolla con la literacidad, se desarrolla un proceso de autorregulación en que la información sin importancia, no, aquí que esta situación ágrafa no tiene importancia y se olvida, se deja espacios a nuevos conocimientos. Entonces, tienes una información, se olvida, entonces hay otra información, lo introduces en ese momento, pero también se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, es por eso que dice, hay una autorregulación, ¿no? Entonces tú puedes controlar qué se queda en mi mente y qué no se queda en mi mente, porque simplemente es oral, ¿no? Esta situación es la que dice este autor. Pero Eric Havluck nos dice, él ha analizado la tradición oral griega a partir de la poesía y la función social que preservan la identidad cultural a través de la memoria, ¿no? Aquí nos dice que esta transmisión cultural a través de la oralidad se registraba información por medio de enunciados receptibles formales, ¿sí? Entonces, aquí existen patrones rítmicos, formularios que facilitan la memorización y formatos narrativos que ayudan a tener la atención de la audiencia, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la expresión de las expresiones calificativas, las temáticas comunes, los proverbios, los rasgos frecuentes de los discursos orales, era algo construido dentro de la oralidad, ¿no? Pero con la introducción de la literacidad, este tipo de registros se ha ido sustituyendo de manera distinta, ¿no? Entonces, esta situación se plantea y ha creado, digamos, un nuevo tipo de mentalidad, ¿no? Un nuevo tipo de lenguaje, donde los sistemas de la oralidad han sido reemplazados por el código del discurso y que provenía del discurso formal, ¿no? Entonces, aquí
ya si bien tenemos esta situación de calificación de la oralidad donde entra toda esta situación de sentimiento de cierta forma, ya con la literacidad se ha ido poniendo otros sistemas, ¿verdad? Ya la grafía, el sistema gramatical, etcétera, para que tenga este discurso más formal, ¿no? Entonces ya de cierta forma dentro del discurso ya no había esta situación de espontaneidad, sino que tenías que tener un documento ya escrito para poder disertarlo oralmente, ¿no? Y es lo que se hace hoy en día también, ¿no? Esta es la situación. Walter Ong nos dice que las diferencias fundamentales entre la manera de manejar el conocimiento de las culturas orales primarias y las afectadas por el uso de la escritura son muy abismales, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque él plantea que hay una clasificación del tipo de expresión y de pensamiento que caracteriza a una cultura oral primaria. Esta cultura oral primaria ha sido sostenido por la literacidad. No solo engrandece o sea, aquí nos dice que si bien si una persona ya tiene esta adquisición de la literacidad, no solo va a engrandecer la potencialidad del lenguaje, sino también va a reestructurar todo el sistema racional del pensamiento, ¿no? Aquí dice esta persona que la literacidad te hace una persona más crítica y con más habilidades, ¿no? Entonces aquí nos dice también que este autor nos propuso que las personas pertenecientes a una cultura oral no manejan procesos mentales como los relacionados con figuras geométricas, la caracterización por abstracción, los razonamientos formales lógicos, las definiciones y las autoanálisis articulados, ¿no? Entonces simplemente dice, una persona oral simplemente va a expresar lo que piensa, pero no tan profundamente y no va a tener más capacidades, dice, ¿no? Entonces él nos menciona que solo la literacidad va a reestructurar la conciencia y va a crear un pensamiento configurado por lo textual, ¿no? Entonces él va a hacer una diferencia más grande, ¿verdad? Entre las personas que simplemente manejan este sistema oral y los que ya tienen la literacidad de por medio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen estos autores. Ya yendo a la escritura, vemos aquí que el aprendizaje de la escritura, a diferencia del lenguaje oral, no es un proceso natural y espontáneo, si bien hemos dicho que la oralidad se aprende o se adquiere en la sociedad, ya la escritura va a desarrollarse y va a desarrollarse dentro de una intervención planificada, ¿verdad? Y va a requerir de una situación sistémica de personas profesionales que lleven a cabo esta situación, ¿no? Aquí es necesario recibir clases como una metodología adecuada, ¿verdad? Para que pueda entrar a la escritura. Si bien sabemos, hay un proceso también de la escritura para que se pueda adquirir esta habilidad, ¿verdad? Aquí el aprender a escribir y a leer consiste en desarrollar un sistema de interconexiones muy diferentes entre el área visual y del cerebro en el área del lenguaje, ¿verdad? Aquí vemos y sabemos que primero las teorías dicen que debemos aprender a leer, porque al leer estas situaciones visuales es que nosotros ya vemos las letras, vemos las grafías y vemos cómo se representan, digamos, los fonemas, ¿verdad? Que nosotros expresamos. Entonces, por eso que dice ellos estas situaciones de áreas visuales, ya cuando vemos y reconocemos las letras, entra, digamos, el área del lenguaje y entra ya, de cierta forma, estamos introduciendo la escritura, es por eso que hacemos copia de libros a veces, ¿verdad? En primaria, para que pueda ya registrar esa situación, ¿no?
Aquí al principio la escritura era solo utilizada por los grupos de personas que tenían poder, ¿verdad? Y era un instrumento de poder. Entonces, al hacer esta situación o utilizada por personas de una sociedad privilegiada, digamos, ya había esta situación de discriminación. ¿Por qué? Porque teníamos personas alfabetas y analfabetas, ¿verdad? Entonces, ya ahí existe este sistema de discriminación, porque mayormente, ya hablando en nuestro contexto, muchos pueblos indígenas no tenían, no podían escribir, ¿verdad? Eran analfabetos y de cierta forma la sociedad los discriminaba, ¿verdad? Y de cierta forma también la escritura era un instrumento de poder. ¿Por qué? Porque también podías manejar a estas personas a través de, digamos, escritos, ¿verdad? Que a veces los hacían firmar sin el conocimiento de estas personas y les decían cualquier cosa y ellos firmaban y al final salían perdiendo estas personas, ¿no? Entonces, por eso era un instrumento de poder y discriminación, porque de cierta forma también se discrimina a estas personas analfabetas, ¿no? Pero ya hoy en día ha habido un programa de alfabetización que ya creo que ha habido un gran porcentaje que ya sabe escribir y leer, ¿verdad? Y ya no hay tanto esa situación de la escritura que es utilizada como un instrumento de poder, ¿verdad? Entonces, vemos también las tradiciones orales. ¿En qué consisten las tradiciones orales? Las tradiciones orales, ya les había dicho al principio, es esa transmisión de conocimientos, es ese donde se utiliza como apoyo el soporte de la memoria, ¿verdad? Aquí se accede a estas tradiciones orales por necesidad y a través de eventos orales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En reuniones familiares, en reuniones con los sabios que tenemos en la comunidad, vamos a tener este conocimiento y de cierta forma nos transmiten conocimiento estas personas, ¿no? La transmisión oral no es solo oralidad, sino que vamos a ver que a través de las tradiciones orales se están codificando conocimientos y también estos conocimientos son pertinentes culturalmente en diversos tipos de conocimientos que evidencian la cosmovisión, una larga adaptación al medio, ¿verdad? Entonces aquí también vemos que ellos de cierta forma, si no sabían leer, también leían la realidad, ¿verdad? Leían el mundo, la naturaleza. Eso es lo que, de cierta forma, y ese conocimiento que tenían también lo transmitían eh, oralmente. Entonces ya se convertía en una tradición oral, ¿verdad? Aquí vemos que los conocimientos, ahí lo decimos, ¿verdad? Es esta situación de la naturaleza, de las historias de los pueblos, técnicas y tecnologías, todos los conocimientos valiosos de las culturas en cuestión, ¿verdad? De todas las culturas que existen en nuestro país, si hablamos de nuestro contexto, ¿verdad? Aquí vemos que las tradiciones orales también tienen una memoria, se resguardan una memoria colectiva equivalente a las bibliotecas de las tradiciones orales, ¿verdad? Si bien a las historias, las revoluciones, etcétera, están plasmadas en un libro, ¿verdad? Y que prevalece en el tiempo, también estas historias, estas narraciones van a ser transmitidas y van a perdurar en el tiempo con una biblioteca. ¿Por qué? Porque van a ser transmitidas de generación en generación y de manera colectiva, ¿verdad? Y también hay ese riesgo de perder también la información, porque tanto como en una biblioteca, así esté en un libro que está escrito y sabemos que la escritura va a prevalecer en el tiempo, puede haber un incendio y se pierde información. También ocurre esa situación en la tradición oral. ¿Por qué? Porque si no es transmitida de generación en generación y no está esta memoria colectiva, también se va a perder en el tiempo. Entonces, de cierta forma, existe una relación tanto entre esta transmisión oral y lo que es la tradición oral y esa tradición escrita, ¿no? También vemos que a través de la tradición oral, las comunidades indígenas no solo han transmitido
no solo han transmitido narraciones, saberes de la cosmovisión o sobre las relaciones con el mundo de lo sagrado, sino que también han servido para transmitir técnicas y tecnologías, ¿verdad? Desarrolladas a través de cientos de años e información valiosa sobre el conocimiento del medio, ¿verdad? Entonces vemos bien que tenemos tecnología y técnicas y tecnología, ¿verdad? En la forma de sembradíos, ¿verdad? En la forma de cómo leer, digamos, la naturaleza, de cuándo va a llover, cuándo va a ser viento, que antes era más efectivo, ¿verdad? Ahora con el cambio climático como que ya no es tan certero, ¿verdad? Pero sí existe eso dentro de la tradición oral, ¿verdad? Tenemos esta situación de la narración de la cosmovisión de diferentes contextos culturales que tenemos, ¿verdad? Diferentes tipos de cosmovisión o que vemos también nuestras tradiciones que tenemos, ¿no? En cada contexto, ¿no? Entonces, esa es la tradición oral que se va a transmitir a través de la oralidad, ¿verdad? Entonces, ya viendo esta situación, tenemos las diferencias que existen entre la oralidad y la escritura. Entonces, aquí vemos que la escritura y la oralidad tienen diferencias de cierta forma. Vemos que la escritura es una tecnología o un medio de codificación, ¿verdad? Aquí va a prevalecer se va a comunicar todo mensaje a través de un soporte visual, ¿no? Que es una revista, un libro, un periódico, un cuaderno, un documento, etcétera, ¿no? Mientras que en la tradición oral también tenemos un medio de transmisión de conocimiento y su soporte es la memoria, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? También vemos que la escritura obliga al autor a estructurar ideas en un texto, de manera que una vez alejado el autor ya no esté el autor dentro, ahí el receptor tiene que entender, ¿verdad? El texto y también el texto tiene que comunicar un mensaje por sí mismo de manera autónoma, ¿verdad? No tiene que ser confusa y también tiene que transmitir eso que el escritor quiere transmitir, ¿no? Entonces, aquí el autor hace un tejido de ideas, ¿verdad? Teje las ideas para que sean comprensibles y coherentes, ¿verdad? Entonces, también dentro de la oralidad existen estos textos o tejidos discursivos con estructuras propias. ¿Por qué? Porque permite fijarse en la memoria, ¿verdad? Entonces, si se fija en la memoria, es innecesario la, la situación de que la idea vaya cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces aquí la estructura fundamental se mantendrá en la memoria, ¿no? Entonces, si bien vemos y vemos también que está ligado con la escritura, que si los que copian esas ideas que va afectando a un texto y va cambiando la transcripción, no se cambia el sentido fundamental del texto, ¿no? Ahí vamos con los resúmenes, ¿verdad? Hacemos resúmenes, pero si bien es con nuestras propias palabras, reproducimos el texto, pero la idea esencial del texto está ahí, ¿verdad? No se cambia. Entonces también en la tradición oral vamos a tener esta situación. Vamos a transmitir la información, el conocimiento de generación, de generación en generación, pero vamos a guardar esa estructura básica, ¿verdad? Esa idea esencial que tiene el conocimiento o el texto que estamos transmitiendo oralmente, ¿no? También vamos a ver que la escritura tiene muchas ventajas como medio de transmisión de conocimientos. Permite que una persona pueda leer de primera mano las ideas que el autor o autores plasman en un libro hace más de 1000 años, ¿verdad? Entonces podemos agarrar un Quijote de la Mancha, digamos, podemos agarrar un libro de raza de bronce también, ¿verdad?
donde está nuestra historia y de hace muchos años atrás, ¿verdad? Es eso lo que nos da la escritura, pero también en la tradición oral tenemos esta situación y vemos que una persona puede conocer por medio de un corpus guardado en la memoria colectiva un conocimiento medicinal necesario que fue descubierto y desarrollado 2000 años atrás, ¿verdad? Y ahora siempre, ¿verdad? Conocemos estos tipos de medicinas que son necesarias, ¿verdad? Y especialmente la gente de campo es la que realmente hasta hoy en día conoce, tiene estos conocimientos, ¿no? Como experiencia, yo les cuento, una vez mi estómago me dolía y me dolía, y la verdad tomaba medicamentos y no me calmaba, y voy a donde una señora que vende chuño y es una señora de campo y me dice, te daré hoja de menta. Y yo jamás había tomado una hoja de menta como mate. Y me da la hoja de menta y efectivamente es más efectivo, digamos, que una medicina. Entonces, esa vez yo tomo, que es mate de hoja de menta, ¿no? Entonces, y ese conocimiento no es pues actual, ¿verdad? Ese conocimiento es de hace mucho tiempo atrás, entonces también tiene esa situación la tradición oral, ¿no? También tiene esos conocimientos ancestrales de años atrás, como también en un libro puedes tener también información de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto sería dentro lo que es nuestra unidad temática de la escritura y la oralidad, ¿no? En los pueblos indígenas originarios, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Nada, muy bien. Entonces vamos a ver nuestras actividades que vamos a realizar en esta sesión, en esta primera semana de trabajo del módulo, ¿sí? Entonces, vemos que la primera actividad es una ficha de lectura. Nuestra consigna de la actividad es revisar el texto de John Landaburu, Oralidad y Escritura en la Sociedad Indígena, de la página 1 a la 26, y el texto académico de la semana 1, ¿verdad? 2. Elaborar la ficha de lectura según el siguiente formato. Aquí tienen el formato. ¿Sí? Un rato, por favor, está leyendo para que se abra muy bien. Este es el formato que tenemos para realizar la ficha de lectura, ¿sí? ¿En qué consiste? Datos bibliográficos, el título del texto que están leyendo, el autor, la referencia completa, ¿verdad? El nombre del participante, ¿sí? En la ficha de lectura, lo primero que tienen que hacer es realizar una síntesis de las principales ideas expuestas en el artículo. El resumen no debe ser menos a 400 palabras, ¿sí? Deben contar las palabras. ¿Cómo se cuentan las palabras y cómo sé que tengo 400 palabras? Pues yo escribo aquí, ¿sí? Si esto está escrito también. Por ejemplo, miren, yo aquí voy a remarcar esto y aquí es donde me dice cuántas palabras tengo. Tengo 20 palabritas, ¿no? 20 palabras simplemente. Entonces, aquí, si yo voy a escribir mi resumen, ¿sí? Entonces estoy escribiendo mi resumen. Lo demarco, ¿sí? ¿Cuántos he escrito? 4 palabras, dice, supuestamente, ¿no? Entonces, aquí, esto es lo que les va a dar la referencia de cuántas palabras están escribiendo. Y dice de que tienen que escribir el resumen en no menos de 400 palabras. Ojo, el resumen no es una copia de párrafos completos, porque me he cruzado con esas situaciones algunas veces. El resumen es tomar las ideas principales y reproducirlas, reescribirlas con nuestras propias palabras, ¿sí?
Entonces, yo voy a ver el texto y el trabajo y si hay párrafos completos escritos en su trabajo, pues ténganlo por hecho, no tendrán una nota satisfactoria, ¿sí? Está permitido tener del texto oraciones principales. Las oraciones de ideas principales no tienen más de 5 a 10 palabras, ¿sí? Entonces, ustedes agarran eso, pueden agarrar palabras del texto, cosa que les ayude a ustedes redactar y resumir el texto en 400 palabras, de estas de las 26 páginas que tenemos, ¿verdad? Es eso lo que tienen que hacer aquí primero, resumir el texto. En la segunda parte dice, de todo lo que yo he resumido, debo comentar, dice, sobre 3 ideas o temáticas que me llaman la atención y me resulta útil para comprender el contenido del módulo. La respuesta no debe ser menor a 350 palabras. Entonces ya saben cómo calcular y contar las palabras, ¿verdad? De marco, y aquí me dice, aquí hay 30 palabras en la consigna, ¿no? Entonces es eso, de todo lo que yo tengo aquí escrito, de todo lo que he resumido, yo agarro 3 ideas principales que me llaman la atención, pongo las 3 ideas y explico por qué me parecen importantes y las argumento, ¿verdad? En no menos de 350 palabras. Y en la tercera columna o en la tercera consigna, dice, deben comentar 3 ideas o temáticas con el que no estén de acuerdo. La respuesta no debe ser menos de 350 palabras, ¿verdad? Entonces, 350 palabras o más, ¿verdad? Es menos, menos también la nota, ¿verdad? Entonces, son esas 2 situaciones, ¿no? Entonces, igual, ¿cuáles no estoy de acuerdo con cuáles ideas? ¿Por qué no estoy de acuerdo, etcétera? No es argumentando la situación, no es simplemente estoy de acuerdo con nuestras 3 ideas, punto. Estoy en desacuerdo con nuestras 3 ideas, punto. No, sino que debe haber una argumentación. Este texto ya lo tienen en plataforma, ¿sí? Para que no estén copiando o haciendo su estructura, yo les he puesto en la plataforma y aquí se encuentra, les voy a mostrar. Ingresar nuevamente, ya se ha pasado el tiempo. Entonces, aquí está la plataforma. Y, ¿dónde está? Entonces, aquí está la semana 1. ¿Quieren ver más minuciosamente las orientaciones metodológicas? Está aquí, pueden leerlo muy minuciosamente. Tenemos el texto académico y aquí está el texto de oralidad y escritura del autor que hemos mencionado, ¿verdad? Y aquí está. En la actividad 1, ficha de lectura, hacen clic, ¿sí? Aquí está el trabajo para cargar y aquí abajito está, miren, ficha de lectura. Hacen doble clic ahí y se va a abrir el documento. Descarga documento, dice. Entonces, y se descarga el documento. Ya tienen ahí para simplemente escribir ya toda la información que han leído, ¿verdad? Resumir y sacar las ideas que están de acuerdo y las que no están de acuerdo, ¿verdad? Se abre todo, ¿sí? Entonces, eso ya está facilitado. Entonces, es esa de la ficha de lectura. Formato de presentación de la tarea. La tarea debe realizarse tomando en cuenta el siguiente formato. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1.5, que ya está configurado también eso. ¿Sí? Ya tiene New Roman 11, ya está 1.5 aquí adentro, que yo sepa. A ver. Vamos a ver si está 1.5. Ya está 1.5, ¿verdad? Entonces no hay problema. Eso también ya está facilitado. Simplemente ustedes se dedican a escribir y a controlar que tengan no menos de 400 palabras o pueden ser 400 o más, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? Ese es el trabajo. Enviar el documento
en formato PDF con el siguiente identificador. Tarea 1 seguido de tu nombre y apellido, ¿verdad? Muy importante, el criterio de evaluación. ¿Qué se va a evaluar de este trabajo? Ustedes hacen su trabajo y ustedes también son maestros, pueden autoevaluar su trabajo. Y, espera un rato, me he ido muy lejos. Y yo agarro mi trabajo ya terminado y autoevalúo mi trabajo y digo, el trabajo responde a la consigna de la tarea, entonces yo vuelvo a leer la consigna, leo mi trabajo, digo sí, no, le falta algo y yo revisaré otra vez mi trabajo, ¿verdad? La síntesis expresa las ideas principales del autor, es una elaboración propia y no una copia parcial o total del texto. Eso es lo que tienen que ver, ¿verdad? Cuando se dice copia, es eso lo que les decía. A veces me copian o de la idea principal del párrafo, agarran, digamos, el punto seguido y del punto seguido hasta el punto final. Todo ese tramo que es la idea secundaria de cierta forma, o puede entrar ahí al medio también la idea principal. Eso me copian y lo ponen ahí. Eso no sirve. ¿Sí? Entonces, por eso dice elaboración propia. ¿Qué quiere decir? Agarrar la idea principal, palabras que sean claves para yo elaborar mi propia redacción y resumen del documento. Yo leo mi trabajo, leo el resumen, tiene esa situación propia, no tiene mucha copia, reescribiré con mis propias palabras y ustedes se evaluarán también, ¿no? Los comentarios son coherentes, precisos y reflejan una posición crítica y reflexiva sobre el tema y su aplicabilidad, dice, ¿no? Entonces ahí son de las ideas que ustedes van a estar a favor o en contra, ¿no? La de la discrepancia, aquí está la discrepancia, ¿ve? Con algunas temáticas o ideas del texto se sustentan en argumentos sólidos y reflexivos, ¿verdad? Entonces, tanto uno como otro debe tener estos argumentos. El trabajo cumple con la consigna de la extensión establecida para su elaboración, entonces deben ver eso, ¿verdad? Las 400 o más, 350 o más, menos no es válido, ¿sí? No presenta mayores errores de redacción y puntuación, muy importante utilizarlo. Entonces aquí están los criterios de evaluación, no hay donde perderse, ustedes evalúan y dicen, bueno, sí, mi trabajo va a estar bien porque cumple con todos estos criterios, ¿no? Entonces, ahí está. Es muy importante que lean esta situación, ¿sí? Entonces, este es el primer trabajo y la primera actividad que deben presentar en el módulo, en la primera semana de este módulo 2. ¿Alguna pregunta sobre la primera actividad? ¿No tienen preguntas sobre la primera actividad? ¿Está claro? Bueno, el silencio. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe. Lice, las lecturas ya están en plataforma también, ¿verdad? Para descargar y poder leer. Exactamente, la lectura ya está en plataforma. A ver, voy a volver a mostrarles. Aquí está. Ya les he dicho, el documento de la ficha también está. Entran a la actividad y en esta esquinita está. Mire, ahí sí, ya les he dicho eso, ¿no? La lectura también está aquí. Aquí arriba está la lectura. Esta es la lectura. Oralidad y escritura en las sociedades indígenas, ¿verdad? Esa es la lectura. Ya está también en plataforma, no hay problema. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, entonces todo está claro. Muy bien. Entremos. Disculpa. No, sigue nomás, profe. Ya, esa es la lectura esa es la lectura del módulo, ¿verdad? Y ahora hay otra lectura, dijo un autor, Lice. Ese es otro, sí, ¿verdad? Sí. El autor es John Landaburu. Los dos estamos. El texto académico, gracias. aquí está. Texto académico, semana 1. Ustedes entran y ahí está. De las dos lecturas es la tarea, ¿no, Lice? De las dos lecturas es. A ver,
Aquí dice, ¿verdad? Y el texto académico de la semana 1, ¿no? Entonces, es uno de los dos. Los dos lee. Gracias, Lice. Ya, muy bien. Esto, y aquí está Gracias. el Andaburu, aquí, y ya. Con eso hace su resumen. En más de 400 palabras o 400 palabras. No hay problema. ¿Sí? Comprendido, Lice. Muy bien. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, si no hay más preguntas, pasamos a la segunda actividad. La segunda actividad es la reflexión personal. ¿Cuáles son las consignas de la actividad? Revisar el artículo completo de Víctor Hugo Quintanilla. La descolonización de la enseñanza del lenguaje y literatura en la educación del Estado Plurinacional de Bolivia. La misma podrán descargar del siguiente enlace. Como esto he copiado en PowerPoint, no he puesto el enlace como tal, pero las orientaciones metodológicas, entremos a las orientaciones metodológicas que están aquí, ¿verdad? Entran aquí y aquí está. Miren la misma consigna, es verdad, porque yo he copiado. Entonces, aquí ya está con enlace. Entonces, entran aquí y esto no lo he puesto en plataforma porque es una página de internet como tal. Entonces, aquí está. Todo este documento tienen que leer. ¿Sí? Entonces, toda esta página deben leer y, ¿sí? Y también el texto del académico de la semana que ya lo han leído ya en la actividad 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer? Después de la lectura del artículo, de manera reflexiva y autocrítica, esto es muy importante, describe los aciertos y desaciertos respecto a la descolonización de la enseñanza del lenguaje y la literatura en el área de comunicación y lenguaje. Para orientar tus reflexiones, puedes considerar las siguientes preguntas. Para orientar tu reflexión, dice, no dice responder a las siguientes preguntas. Lo voy a volver más grande, ¿sí? Entonces, son preguntas que ustedes las leen y les puede inspirar a hacer su documento de reflexión personal, ¿sí? Las preguntas son, ¿qué es la descolonización? ¿Qué supone asumir semejante tarea? Actualmente, la enseñanza del lenguaje y la literatura puede ser considerada como una práctica colonizadora o descolonizadora. Si es así, ¿qué elementos de la práctica educativa dan cuenta de esta realidad? ¿Qué desafíos curriculares, pedagógicos y didácticos supone descolonizar las prácticas educativas en general y particularmente aquellas relacionadas con el área de la comunicación y el lenguaje? A 10 años de implementación del modelo educativo, ¿cuánto se ha avanzado en este proceso? Repito, no son copio la pregunta y respondo. No, sino que yo hago un documento de reflexión personal y si quiero inspirarme y cómo yo puedo empezar mi reflexión, utilizo estas preguntas para que yo pueda redactar mis párrafos. ¿Sí? ¿Entendido? Si veo un trabajo que tiene copiado esta pregunta y abajo dice respuesta, el trabajo no vale, porque aquí no dice eso, ¿sí? Deben leer bien la consigna y dice, para orientar tu reflexión, puedes considerar incluso, si ustedes tienen una mejor reflexión, pues no lo consideran. Y el trabajo, si tiene relación con la consigna, pues también es válido, ¿sí? Entonces dice, pueden considerar. Los que pueden considerar e inspirarse con esto, bien. Los que tienen mucho más reflexión y más ideas a partir de todo ese documento que está en la página que hemos visto,
tiene una reflexión más y se ilumina más, pues lo puede hacer, ¿no? Entonces, no es obligatorio usar las preguntas, quiere decir, ¿no? Entonces, es eso, profe. Sí, esto quiero recalcar bien porque algunos no leen las consignas y simplemente lo toman a la ligera y dicen, no, no responde las preguntas, dice, entonces responde. Ese es trabajo, no vale. ¿Entendido? ¿Se comprende esta situación, profes? Y por eso dice aquí, redactar tus reflexiones en un documento de 2 páginas como mínimo. ¿Sí? 2 páginas. Pueden ser 3, pueden ser 4. Depende de ustedes cuánto se inspiran en la reflexión a partir de la lectura. ¿Entendido, profes? ¿Sí? El formato es la misma estructura. Tipo Time Roman, ¿sí? Tipo de letra Time New Roman. El tamaño letra 2, interlineado 1.5, ¿sí? La reflexión debe tener un título, ¿verdad? Entonces le ponen el título según el contenido que tenga su trabajo, ¿sí? Envía el documento en formato PDF, ya saben, tarea 2, seguido de su nombre y apellido. Y aquí están los criterios de evaluación. El texto evidencia un análisis crítico y reflexivo, puntualiza en los aciertos y las dificultades respecto a los avances en la descolonización de la enseñanza del lenguaje y la literatura en los diferentes niveles educativos. Sigue una secuencia lógica de la organización y desarrollo de las ideas. La redacción es clara, precisa y no presenta mayores errores ortográficos. ¿Sí? No hay aquí como criterio de evaluación, responde coherentemente a las preguntas para que vean, ¿sí? Entonces, eso deben tener muy en claro. Estas preguntas no son para responder, son para inspirarles a hacer sus ideas secuencialmente o ustedes lo pueden jerarquizar de otra forma, ya, pues ya ustedes verán, ¿verdad? Entonces, es un documento que tienen que presentar de reflexión personal. ¿Entendida la segunda actividad? ¿Se comprende la segunda actividad? ¿No hay preguntas? Lice, yo lo veo un poco complicado. Ya, no hay problema. No estoy entendiendo bien. Va a disculpar, Lice. No Me se parece que estas preguntas no tenemos que copiarlas, solo que a partir de eso analizar y escribir desde nuestro punto de vista, de acuerdo a la lectura. Lice, así estoy entendiendo mejor. Exactamente, profe, así es. Yo leo el texto, ¿verdad? Y yo tengo una reflexión propia sobre ese texto. No tomo en cuenta estas preguntas, bienvenido. Pero debe ir a esta situación, ¿verdad? De aciertos y desaciertos, ¿verdad? Que describa los aciertos y desaciertos respecto a la descolonización de la enseñanza del lenguaje y la literatura en el área de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Este debe ser mi tema en realidad, ¿verdad? ¿Sí? Aciertos y desaciertos en el área del lenguaje, ¿verdad? Entonces, ese es el tema principal que yo debo tocar en mi reflexión, ¿sí? Entonces, yo leo el artículo, yo he reflexionado de mi propia forma, tomando en cuenta esta situación de la descolonización en la enseñanza del lenguaje, etcétera, y no tomo en cuenta estas preguntas, el trabajo es válido, con tal de que tenga esa coherencia de ideas relacionadas, etcétera, ¿verdad? Es válido, ¿sí? Me estoy dificultando un poco con la reflexión, agarro y tomo en cuenta estas preguntas, pero no las copio, sino que me organizo las ideas según las preguntas que están ahí y el texto que leí. ¿Sí? No es pregunta-respuesta, en resumen. No. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, Lice. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Lice, va a disculpar, yo tengo una pregunta referente a la actividad 1. ¿Ya? Realmente en la ficha que tenemos que realizar, ya tenemos que leer sobre lo que es
de Jean Landabur. Ya, esta es en la primera que vamos a realizar el resumen. En la segunda y tercera, ¿se refiere al mismo autor o es al módulo las otras dos? En realidad usted va a hacer un resumen de la oralidad y escritura en las sociedades indígenas de John Landabur, ¿lo ve? Va a leer el texto académico de la semana 1. Entre estos dos textos, usted tiene que hacer un resumen, ¿sí? De no más de 400 palabras o mínimo de 400 palabras o más. Dentro de estos dos textos de estos dos textos resumidos, ¿sí? Usted tiene que hacer tomar 3 ideas que le llame la atención y que esté de acuerdo con esas ideas. Yo estoy de acuerdo, digamos, ya en mi texto dice la oralidad y la escritura en la sociedad indígena, que la oralidad y la escritura van juntas, digamos, en el texto dice eso, ¿no? Y en mi resumen también dice, ¿no? El autor menciona que la oralidad y la escritura dentro de la sociedad indígena es de mayor utilidad, ya que toda esta transmisión que es cultural, de esa transmisión oral, se perdura no solo como materia, no va a perdurar simplemente en la memoria, sino también en un documento donde perdure mucho más tiempo sin ninguna modificación, digamos, eso es lo que estoy resumiendo en mi texto, ¿no? Y de ahí yo saco la idea, digamos, digo que el autor, ¿cuál es la idea? Ahí en las ideas podemos decir, estoy de acuerdo con la idea de que el autor dice que tanto la escritura y la lectura van juntos de la mano para que la historia no se pierda en el tiempo, porque vemos bien que muchas actividades tradicionales de nuestros pueblos indígenas se están perdiendo porque precisamente no tienen esta situación escrita. Entonces yo ya estoy tomando en cuenta, a ver, voy a entrar a esto, ya estoy tomando en cuenta una primera idea dentro del resumen que yo he hecho en aquí, ¿verdad? En el 2. Y así voy diciendo. Entonces, la segunda idea con la que estoy de acuerdo es, digamos, que, no sé, pues, la oralidad y la escritura van a ir siempre juntas de la mano, porque así muchas tradiciones, muchas lenguas no se perderían, digamos, como es en el caso del Eseja, digamos, ¿verdad? Porque es una cultura que acabo de conocerla cuando he viajado a Riberalta por situaciones de trabajo igual con la UP, ¿verdad? Entonces, lenguas como esas no se perderían si tuvieran esta situación de la escritura, ¿verdad? Entonces ya estoy tomando en cuenta otra idea que estoy de acuerdo. Entonces aquí pongo esa situación, la idea y el argumento, por qué estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer aquí. Pero aquí usted hace el resumen de los dos textos y las ideas son de los dos textos, del resumen que ha hecho aquí, en esta primera parte. ¿No ve? Ha resumido las 400 palabras aquí y de este resumen usted se agarra 3 ideas. Y aquí yo digo 3 ideas que estoy de acuerdo y aquí 3 ideas que no estoy de acuerdo. ¿Se comprende, profe? Sí, Lisen, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o que tenga alguna duda? ¿Nadie más? ¿Todo está claro? Muy bien, si no tenemos más preguntas.